las fuerzas del orden tuvieran información valiosa y poder organizar y poder planear y poder ejecutar el rescate de los rehenes con éxito. Hay que recordar que los rehenes estuvieron en cautiverio desde mediados de diciembre de 1996 y durante más de 120 días permanecieron secuestrados por un grupo no mayor a 20 MRTistas fuertemente armados que desafiaron la seguridad de la embajada y perpetraron un acto terrorista que tuvo conmoción internacional. Y creo que el papel del almirante Giampietri fue determinante porque sin la información que él proporcionó desde el interior de la residencia hubiera sido poco probable el éxito de esta operación llamada Chavín de Guántaro. Ahora, esta pérdida irreparable permite reflexionar también hombres como el ex parlamentario y ex vicepresidente Luis Giampietri. Hace mucha falta en estos momentos de crisis política que agobia y va ahogando al país, ese doctor. Entonces, ¿cuál sería ahí el punto de reflexión como para ver que nuevamente volvamos a retomar ese prestigio, no tanto en el Parlamento como, por decir tanto, en el Legislativo y el Ejecutivo, doctor? Bueno, conocí personalmente al almirante Giampietri, mantuve con él una amistad, de alguna forma gocé de su confianza, me he reunido repetidas veces con él, alguna vez lo acompañé en un viaje al exterior, donde recibió el aprecio de la comunidad peruana en los Estados Unidos, y sé de su valía personal, humana, profesional y su compromiso con el Perú. Hace un año aproximadamente le dediqué una columna de opinión porque él estaba, a pesar de su estado de salud, luchando para enfrentar a las huestes de Sendero que de alguna forma estaban en el gobierno a través de Pedro Castillo y de Perú Libre. Él tenía muy claro que era necesario doblegar al enemigo, doblegar a Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Túpac Amaru, porque estaba convencido que estos miembros de partidos radicales no habían cambiado en su prédica comunista. Él siempre decía que había sido rehén y había escuchado a diario la prédica y la forma como defendían su posición ideológica marxista-leninista al interior de la residencia de la Embajada de Japón, porque tenían largas peroratas en las mañanas todos los días los MRTistas frente a los secuestrados, y decía y aseguraba que no habían cambiado en su forma de pensar. Por lo tanto, se jugó en los últimos días y semanas de su vida, se jugó su posición personal y patriótica para defender al país de la agresión totalitaria que es la expresada por el movimiento revolucionario Túpac Amaru o por las huestes de Sendero Luminoso, que aún no cesan en su propósito de quebrar el orden en el país y establecer un gobierno autoritario. Esa es la gran responsabilidad que tuvo Giampietri a lo largo de su vida. Pudo haberse retirado ya en su condición de hombre mayor de 80 años, pero insisto, en los últimos 2 años hizo un gran esfuerzo por alentar a los demócratas en el país y tener claro el mensaje político de no doblegarse y enfrentarse ideológica y políticamente y en las calles incluso con movilizaciones para poner fin al gobierno de Pedro Castillo. Es propicio la oportunidad para recordar a la juventud de lo que ha sido Sendero Luminoso y el MRTA aquí en el país, y sobre todo cómo se llegaron a derrotar y cómo cayó, por ejemplo, los cabecillas como Abimael Guzmán, de igual manera Víctor Poray Campos, entre otros, camarada Artemio, y entre otros líderes que prácticamente han destruido al país y querían tomar el poder a través de las armas. Entonces, y eso la juventud no sabe, lo que significa Sendero Luminoso y lo que hoy posiblemente se hacen pasar de manera sistemática o de manera camuflada como líderes políticos y tal vez algunos como padres de la patria, ¿no, doctor? Bueno, definitivamente en una democracia hay libertad de expresión y los partidos pueden organizarse, pero lo que no se puede aceptar es que hayan miembros o agrupaciones políticas que en nombre de la democracia y la representación política tengan posiciones radicales extremistas en contra del Estado de Derecho. Por ejemplo, es claro que Sendero Luminoso tenía presencia en el gobierno de Pedro Castillo, había ministros designados
cercanos ideológicamente a Sendero Luminoso o al movimiento revolucionario Tupac Amaru, que nunca deslindaron con el terrorismo. Y creo que la labor del almirante Gianpietri y otros peruanos patriotas era no solamente cuestionar políticamente a un movimiento subversivo, sino enfrentarlo y alentar a los más jóvenes para que puedan manifestarse en las calles. Creo que la lucha, amigo Wilson, no ha terminado. Esta es una lucha ideológica. Alguna vez he escrito que la lucha contra Sendero Luminoso no tiene fin. La lucha debe permanecer activa. Hay que confrontar en el plano ideológico, filosófico y en el plano político y de organizaciones y partidos políticos democráticos para tener claro que el Perú, a través del comunismo, del extremismo subversivo, no va a lograr sus objetivos de reducir la pobreza, aumentar el crecimiento económico, las desigualdades y crear bienestar para las grandes mayorías. Este es un llamado a los más jóvenes, a todos los sectores del interior del país, a los sectores más afectados por las necesidades básicas en Lima y en provincias, de que es necesario apostar por la libertad, por la inversión, por el empleo, por el crecimiento económico, y así como antes hemos luchado contra el Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaru, y lo hizo el almirante Gianpietri, primer vicepresidente de la República, es también necesario ahora luchar, Wilson, contra el Tren de Aragua, porque el Tren de Aragua está asolando Lima, asolando las provincias y atentando sobre todo contra pequeños empresarios, bodegueros, colectiveros, taxistas, mototaxistas, de una manera vil y más aún tan agresiva que incluso llegan al homicidio y al sicariato de una manera injustificada. Hacerle recordar también, doctor, creo que es necesario a la nueva generación cómo se han enquistado, ¿no?, estos denominados ideólogos marxismo-leninismo a través sistemáticamente en distintas instituciones y ministerios de educación, llámese también universidades, hasta en la política, que actualmente justamente han llegado hasta ahí, pero gracias a Dios que se ha puesto una pausa y esto al parecer tiene que tomarse en conciencia para ver de qué estamos hablando y de qué se trata toda esta ideología, bueno, ¿no? Que ellos lo más grave para el Perú lo más grave para el Perú en los últimos años ha sido que los marxistas leninistas de diversas vertientes o pro terroristas han tenido la complacencia y la complicidad y el acompañamiento de los llamados caviares, que son, creyentes, fervientes de ese globalismo avasallador que plantea la ideología de género y que, como usted dice, han tomado el control de ciertos ministerios como el de Cultura, Educación, como el Ministerio de la Mujer y otros ministerios claves, incluso instituciones tutelares como el Ministerio Público o el Poder Judicial. Ajá. Y las universidades donde hacen una prédica ideológica para convencer a los más jóvenes que es necesario abrazar estas ideas globalistas que están planteando un cambio de la sociedad, pero bajo patrones totalmente en contra de la familia, en contra de los derechos humanos, en contra de la iglesia, en contra de la policía y las Fuerzas Armadas. Es el momento de señalar esa complicidad entre caviares y comunistas que no tiene ningún tipo de reparo de haber apoyado un gobierno de la calidad moral del gobierno que presidió Pedro Castillo. Bueno, las cosas están claras, lo único que nos resta es que esto entiendan los que no han vivido esos años anteriores, el embate y precisamente el terrorismo aquí en Lima, que cada momento había pues se tumbaban torres, explosivos, muertes, asesinatos, en fin, todo era un caos, y gracias a que se volvió a poner a buen recaudo a estos cabecillas, pero sin embargo todavía ha quedado de otra manera, han trabajado sistemáticamente, como lo vuelvo a repetir, y ahora de esa manera hay que estar atento y que la población de esta nueva generación entienda de qué se trata este tema del terrorismo cuando se habla, los que hemos vivido, doctor. Sí, definitivamente. La lucha es en el campo ideológico y político, pero también en el campo de la movilización y hacer entender a los más jóvenes que un país es viable cuando hay inversión, cuando hay empleo, cuando hay crecimiento económico, que no se puede reducir y desaparecer la pobreza por un decreto o por una ley.
es necesario tener una mirada de futuro, pero también defender al país de la agresión terrorista y de la agresión delincuencial, que en el caso del Tren de Aragua es manifiesta y está creando zozobra no solo en Lima, sino en el resto del país. Un homenaje al almirante Gianpietri, un homenaje a una persona que deja un gran legado, y creo que el Perú pierde un gran hombre, pero se inicia la etapa del reconocimiento póstumo a la figura de un hombre probo y que tuvo la convicción de que el Perú necesita de todos, y como marino y como vicepresidente sirvió al país hasta el último de sus días. Perdemos un hombre, pero sin embargo queda un legado para aprender de él y mirar de él lo que ha sido en esta lucha, pues que hoy prácticamente está un poco flaco, ¿no? Un poco débil en lo que respecta a las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto. Entonces, hoy día, me parece, doctor, el Congreso de la República también va a rendir homenaje al que vida fue Luis Gianpietri. Bueno, entiendo que sí, entiendo que hay actividades oficiales porque fue vicepresidente de la República. No conozco los detalles de los actos protocolares, pero entiendo que el Congreso de la República le corresponde rendir homenaje póstumo al vicepresidente Gianpietri y ex congresista, y entiendo que la familia ha organizado también el velorio en las próximas horas en el Hospital Naval, tengo entendido, ¿no?, que estaba ubicado en la Avenida Venezuela, y se supone que en horas posteriores habrá un desplazamiento, o tal vez mañana, al Congreso de la República para que se le rinda el homenaje de carácter oficial que corresponde por la alta investidura que tuvo en el ejercicio del poder. Qué bien, doctor, le agradezco mucho por hacer énfasis en lo que ha sido la vida del ex parlamentario y ex vicepresidente en el periodo del doctor Alan García Pérez, Luis Gianpietri, que también ha sido pues almirante y con gran conocimiento en técnicas de investigación de alto nivel. Gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte, y a ver unas palabras para despedir respecto a este tema y rendir este homenaje por esta irreparable pérdida del ex parlamentario Luis Gianpietri. Mi homenaje al almirante, no hace mucho tuve la oportunidad de tener una larga conversación en su domicilio, conversamos más de 2 horas sobre temas diversos, lo vi siempre comprometido y preocupado por la situación del país, y alentaba siempre la esperanza de que el Perú encuentre el camino de la unidad, de la fraternidad. Era una persona que reconocía la importancia del segundo gobierno del presidente García, los logros del gobierno del presidente García en el foro APEP, en los tratados de libre comercio, y siempre he sido testigo del respeto que generaba el almirante Gianpietri al interior de la Marina y entre los políticos en actividad, y más aún me contó de las múltiples adhesiones y simpatías que había recibido de embajadores y dignatarios internacionales que reconocían que cuando él presidió los actos organizativos del foro APEP en el 2008, se hizo con total pulcritud, con la mayor seriedad, con el menor gasto para el erario nacional y con logros concretos que fueron liderados por el presidente Alan García. Él sintió mucho la muerte del presidente Alan García, así me lo manifestó, y creo que el país está en deuda con él. Creo que la nación debe darle el lugar que se merece en la historia nacional, y siempre será bueno recordar y enseñar a los niños y más jóvenes del Perú quién fue Luis Gianpietri como almirante, como vicepresidente y como un hombre comprometido con el destino del Perú. Qué bien, doctor. Muchas gracias por este homenaje al almirante Luis Gianpietri, que en paz descanse, que Dios goce, y que también para la familia, ¿no? Hay que fortalecer este momento de intenso. Gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte, y buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Vamos a una pausa.